Y bueno, retomando el video ese donde estoy por allá atrás, estoy en un sillón meciéndome así y hablando de cosas desconocidas y prohibidas de la historia de Cuba, porque si estos términos, o sea, esto que estoy hablando aquí, si tú lo hablas dentro de Cuba, pues vas preso cabeza. En fin, que en esa parte estoy hablando de cómo lo que la gente llama la élite, que llaman los parásitos, establecieron un gobierno de izquierda en Cuba, un gobierno comunista, de corte comunista en Cuba, cuando Batista era del Partido Socialista y también un momento que tuvo una agrupación que se llamaba Coalición Comunista. Tengo por ahí en mis videos guardados, tengo una reunión del Partido Comunista Cubano en 1949. Tengo que subir ese video para que lo vean, porque a nosotros todo el tiempo nos dijeron que los comunistas los perseguían, que los mataban en las calles. Bueno, los que mataban en las calles no los que ponían bombas, caballero. Usted podía pertenecer tranquilamente en el tiempo de Batista al Partido Comunista, y como se puede ver en estas imágenes que voy a subir en un día de esto cuando tenga tiempo, desde los años 40, puede que los años, no sé, bueno, sí, yo creo que los años 40, en Cuba había Partido Comunista, y en esta celebración de 1949 creo que sale Blas Roca, creo que sale Lázaro Peña y creo que sale Aracelio Iglesias, juntos los tres en esta celebración, que ya ves los héroes laborales que nosotros estudiamos en los libros de historia, eran también del Partido Comunista, porque ya esa era la agenda, instalando que Cuba tenía que irse para la izquierda para que los rusos se hicieran cargo de ella, en lo que seguían haciendo el experimento de generación masiva y de destrucción de la población, que es el que, repito, ahora se está llevando a cabo en el mundo entero. Entonces hay gente que me dice, pero ¿por qué ellos escogieron Cuba? Es que no, ellos no escogieron Cuba, ellos escogieron el mundo entero. Ahora, el sitio donde hicieron sus pruebas fue en dos islas de la propiedad de los Estados Unidos, gracias a las cuales estos habitantes de Estados Unidos, de Cuba y Puerto Rico, tenemos acceso a entrar, vivir y trabajar en los Estados Unidos de manera más o menos libremente, hasta que Obama, en el tiempo de Obama fue que se terminó el proyecto y fue instaurado en Europa, en la Comunidad Europea y en Estados Unidos. Por eso es que en la Comunidad Europea y en Estados Unidos están terminando la agricultura, la industria, están exportando la industria para países de trabajo esclavo, que por eso Trump ahora dice que quiere traer la industria hacia acá, que lo dudo porque ya después de haber competido con el trabajo esclavo, no creo que la industria automotriz americana pueda levantar cabeza con los salarios y la inflación generada que hay aquí. Pero bueno, la gente me pregunta mucho por privado, porque tienen miedo de ponerme comentarios en los videos, porque sobre todo yo no sé si son de Cuba, no sé, ellos tienen miedo que los vean intercambiando con mis videos, no sé qué pasa. Varias gente me han dicho, te lo pregunto por privado porque me da pena preguntártelo en un comentario. Y yo le digo, no te lo pongo comentario porque es mejor así puedo poner el comentario ahí y se sabe lo que estoy, y yo mismo puedo leer lo que estoy respondiendo, porque mi memoria no sirve para nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué eligieron degenerar Cuba y su población? Y bueno, Puerto Rico también en este caso. Cuba, cuando heredó el peso español de la República de Cuba, del cual también tengo imágenes, pero como ya hace más de 10 años que estoy hablando de estos temas, a mí me han hackeado todos mis correos, me han roto todas mis computadoras, me han hackeado mis discos duros. Yo sé las oficinas que están haciendo eso, porque yo sé bastante de informática. Esos ataques se están llevando a cabo desde oficinas que están en el País Vasco, en España, y esa oficina del País Vasco en España es un intermedio de una oficina que sale de Cuba, que está lanzando ataques a través de España por VPN. Pero bueno, ya eso es otro video. Una de estas compañías de que lanza ataques a la gente que son contestatarios se llama Cuba Información. Si lo buscan van a ver que es puro comunismo, hablando en vasco, pero es la consigna de Cuba. Bueno, y volviendo a lo que iba, ¿por qué van a escoger Cuba? Cuando Cuba heredó el peso español, o sea, se llamaba peso español del Banco de Cuba o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo tengo esos pesos que nadie los conoce porque fueron borrados de la historia. Ese peso heredó a la moneda cubana que vino después de 1898, heredó su respaldo en oro y plata. Entonces el peso cubano estaba respaldado en oro y plata desde 1898, bueno, desde mucho antes de Cuba era un virreinato español. En Cuba no se usaba para pagar monedas de plata ni monedas de oro. En realidad los metales preciosos los llevaban a la metrópoli y ellos primero extendieron estos pagarés o bienes de pago, no sé, un papel que valía por ese dinero, que eso después se convirtió en el peso, porque era un peso, el equivalente a un peso de plata, una moneda que tenía un peso específico de plata. Entonces, ¿qué pasa? Que en los Estados Unidos, en 1912, es que, a ver cómo lo explico mejor sin extenderme tanto, porque hasta el mismo lenguaje, el lenguaje que nosotros usamos, español, inglés, francés, italiano, portugués, es un lenguaje que está orientado también al control masivo de población. El lenguaje de nosotros nos es muy difícil hacernos entender cuando queremos hablar de algo que no está programado para que se explique en este lenguaje. Les voy a poner un ejemplo rápido, saliéndome del tema, les voy a poner un ejemplo rápido. ¿Quién es la persona buena en el lenguaje español, inglés y no sé si en francés también? El noble. Fulano es noble. Cuando tú dices que alguien es noble, es buena persona. Pero en realidad, ¿qué es el noble? El noble es una persona que pertenece a la alcurnia, a las altas capas de la asociación, de la sociedad. ¿Quién es el malo en español, en inglés? Y repito, ahora tengo dudas si en francés o en portugués también. ¿Quién es el malo? El villano. ¿De dónde viene la palabra villano? Villano es el plebeyo, el que vive en la villa. La persona que se refieren a él como bruta, mala, no cultivada, inculta, porque es el que vive en la villa, el villano. Entonces el noble es bueno y el villano es malo. Entonces desde ahí ya tú ves que el lenguaje, no en español, en inglés también. Entonces, tú puedes decir en inglés de villain, creo que dice, el villano, no sé. Bueno, en fin. Ya desde ahí tú ves que el lenguaje, porque el lenguaje fue desarrollado por la mayor corporación de control poblacional mundial, que es la religión,
La iglesia fue quien desarrolló realmente el lenguaje, porque las iglesias fueron las que empezaron a usar la escritura, fueron las que empezaron a enseñar a leer a las personas, fueron los que empezaron a ser dueños de las escuelas, y ellos heredaron el lenguaje de arriba, de las élites. Entonces ese lenguaje fue adaptado para conseguir la sumisión de las personas que en aquel momento eran controlados a través de la religión, que fue una de las primeras corporaciones de control masiva, y después, como es el día de hoy, a través de una moneda falsa inexistente. Entonces, ¿qué pasó? En 1912, unas personas, que la mayoría no eran ni siquiera norteamericanos, decidieron hacerse cargo, apropiarse de lo que es la generación y la impresión de papel moneda en uno de los países, sabiendo ellos que en el futuro sería el más poderoso del mundo. Entonces, la historia también, si tú te pones a estudiar la historia, tú dices, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas que no encajan, casi nada encaja en la historia. Entonces uno tiene que coger y empezar a desmembrar la historia y a calcular matemáticamente las cosas y a coger datos específicos de las cosas, hasta que llega un momento que dice, esto no puede ser. Entonces, vamos a saltar a 1912. En 1912, habían unas personas de la élite que ellos querían apropiarse de la impresora de dinero norteamericana. Entonces ellos decidieron crear la Reserva Federal Norteamericana. Cuando ellos intentaron crear la Reserva Federal, hubo muchos políticos y hubo muchos banqueros y hubo muchas personas de la alta realeza británica y también empresarios norteamericanos y personas muy pudientes que se negaron a darle el poder de la impresión del dinero a una compañía privada. Ellos dijeron, si le diésemos a una compañía privada el poder de imprimir dinero, perderíamos el poder sobre el mundo, porque entonces estas personas con solo apretar un botón van a controlar el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? En 1912, cuando ellos hicieron la reunión sobre la Reserva Federal, todas las personas que se negaron a la Reserva Federal, están las personas que querían hacer la Reserva Federal y están las personas que se negaron a crear la Reserva Federal. Las personas estas que querían hacer la Reserva Federal alquilaron un crucero que se llamaba Titanic e invitaron a estas personas que se negaron a hacer una segunda reunión de convencimiento a bordo de ese crucero en su primer viaje intercontinental. ¿Qué pasó? Que en el momento del embarque de este crucero llegaron los que se negaban a la Reserva Federal, pero los que estaban a favor de la Reserva Federal mandaron su equipaje con sus sirvientes, pero nunca se subieron en el barco. Entonces un barco insumergible de acero con cámaras acorazadas separadas, un barco con la última tecnología de la época, chocó con un iceberg y se hundió. ¿Y quién se hundió en el 1912 en el Titanic? Todos los que se negaron a hacer la Reserva Federal. Ya con un 100% de los votos para crear la reserva, para privatizar la impresión de dinero en los Estados Unidos, estas personas se quedaron con el botón de imprimir dinero, que son los que hoy mismo están apretando el botón de reducir la población, el botón de crear noticias falsas como calentamientos globales, pandemia, yo que sé, todas esas cosas que están creando para asustarnos, para que nosotros nos matemos entre nosotros mismos, el botón de crear las diferencias por raza, el botón de crear las diferencias por sexo, por género. Todas las desgracias que nos están pasando ahora mismo son estas personas que solamente aspiran a bajar la población, a dañar la reproducción, a separar la familia normal. Estas personas saben que las generaciones de futuro, por la identidad que están esparciendo ahora de manera forzada, incluso en los colegios, en contra de la voluntad de los padres, saben que las familias de futuro no van a ser familias hábiles, no van a ser familias que no van a saber defenderse, que no van a saber producir las cosas para ellos mismos, van a ser totalmente dependientes, inútiles del Estado y que no se van a reproducir. Esa es la idea del principio de la Reserva Federal. ¿Qué pasa? Que unos años después le dicen a un presidente de los Estados Unidos, que ahora no me acuerdo el nombre porque ya les digo que mi memoria funciona por pedacitos, le dicen, hace falta que le quites al dólar el respaldo en oro y plata. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban imprimir dinero cuando ellos le dieran al botón. Ellos no podían contar con que cada dólar que ellos impriman tenga que tener un respaldo en oro y plata. Entonces lograron quitarle el respaldo al oro y la plata, no sé si fue en 1900, esto es un disparate, no sé si fue en el 65, no sé en qué año fue, ni sé qué presidente fue que le quitó el respaldo al dólar. ¿Qué pasó? Que inmediatamente que le quitaron el respaldo al dólar, ellos vieron que el peso cubano que tenía respaldo podría pegárseles al lado o podría subírseles. Y cuando le quitaron el respaldo al dólar, dijeron, todo país que tenga moneda respaldada en oro y plata tiene que irse a la crisis y quedarse sin respaldo en su moneda. Eso fue una de las causas por las que ellos degeneraron tanto Cuba y Puerto Rico. Recuerden que Cuba y Puerto Rico eran parte del virreinato español, que tenía una posición privilegiada, con ciudades privilegiadas, con comercio desarrollado, con universidades, como otras ciudades de Latinoamérica, pero Cuba y Puerto Rico era como una extensión específica de España, y por eso es que tienen las ciudades españolas que tienen hoy en día. La arquitectura, que bueno, si se fijan en los territorios británicos de los Estados Unidos, no hay ninguna ciudad antigua, porque los británicos no construyeron nada, lo que hicieron fue exterminar a los indios, talar todos los árboles que pudieron, hacer toda la minería que pusieron, destrozarlo todo y dejar eso a la bartola, hasta que los criollos británicos se empezaron a aclimatar en los Estados Unidos, como mismo los criollos españoles se empezaron a aclimatar en Cuba. Pero hay dos tipos de colonización, la colonización destructiva y la colonización extensiva de territorio. A nosotros nos tocó la colonización extensiva, porque Cuba no fue una colonia, prácticamente fue un virreinato de España, sería una extensión completamente de España, y por eso España gastó tanto dinero en construir en Cuba esas ciudades tan bellas que nosotros tenemos en cada provincia. Cada pocos kilómetros tenemos la ciudad de Cienfuegos, la de Camagüey, la de Santiago, ya ni te digo, la ciudad de La Habana, Matanzas, que es una belleza. Entonces, ¿qué pasó? Que por ejemplo, habían muchos empresarios americanos que se fueron a Cuba porque les convenía mucho más negociar con la moneda cubana
que con la moneda americana, porque la moneda americana ellos sabían que estaba perdiendo el valor constantemente. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, invirtió en oro, no es porque el oro no sube de precio, el oro tiene un precio estable. ¿Qué pasa? Que al bajar el dólar, la cuantía para comprar esa cantidad de oro va siendo mayor. Si el oro en el año tal costaba $6 la onza, pues ahora cuesta $120 la onza, como todo. Ay, todo sube de precio, no es que nada sube de precio, es que el dólar va bajando su valor, no está respaldado, y por eso necesitas una cuantía más grande de moneda para pagar cualquier producto o servicio. Entonces, básicamente, esa fue una de las causas, que ellos querían evitar a toda costa la competencia de unos terrenos que habían sido del virreinato español, por muy pequeños que fueran, para que le quitaran toda la actividad comercial a la parte sur de los Estados Unidos. Entonces, los dueños del mundo, los dueños de la Reserva Federal, previendo que en un futuro ellos iban a retirar el respaldo en metales preciosos del dólar, decidieron a todos esos países que competían con la moneda norteamericana, pues exterminarlos socialmente. Y ahí es cuando empezó las operaciones degenerativas en Puerto Rico y Cuba, de envenenar a la población para reducir los nacimientos, de intoxicar la comida, de ahorcar la agricultura local, de ahorcar los comerciantes locales. Eso pasó también en Puerto Rico. Puerto Rico tuvo desde 1898 hacia acá una degeneración de su industria, su natalidad fue bastante detenida, su tasa de migración fue muy bien alimentada, porque una de las formas de acabar con un país es someterlo a una crisis tan grande que su población venga a trabajar a mi país y a pagar impuestos. Eso es el porqué hay tanta población cubana y tanta población de Puerto Rico. O sea, como decía el gángster Fidel Castro, el capital humano que hemos creado, el capital humano que crearon en Cuba es que llenaron a la Florida de trabajadores y a los Estados Unidos en general de trabajadores buenos, sumisos, que pagan impuestos, que cumplen con las normas, que tienen negocios, que tienen inversiones, y bueno, menos la pequeña parte de cubanos con síndrome de Estocolmo, que regresan a ponerse ellos mismos el grillete en el cuello a donde subamos, pues menos esa pequeña cantidad, que es una pequeña cantidad, pues los cubanos y puertorriqueños han sido bastante prósperos aquí en los Estados Unidos, porque es un capital humano que se creó para ser exportado a la actual metrópolis y entrar a sus países más en crisis, al dejarlo sin mano de obra laboral, al dejarlo sin mano de obra profesional, y también al extraer las industrias, la agricultura, o limitarlas o cerrarlas de todo, como el caso que pasó en Cuba. No sé si ustedes notan, en el principio de la dictadura, en 1959, no sé, bueno, la gente que sabe de vehículos, sabe que en Cuba hubieron vehículos, se podían encontrar vehículos hasta 1962, hasta 1963. Caramba, si supuestamente en 1959 se detuvieron las exportaciones de los Estados Unidos a Cuba, ¿por qué habían vehículos americanos hasta 1963? Incluso creo que llegué a ver alguno de 1965 en Santiago de Cuba, creo que lo llegué a ver, que era algo como un Ford Galaxy o algo así, si mal no recuerdo. Bueno, Estados Unidos lo que tenía planteado para Cuba era que siguiera un gobierno igual que el de Batista, igual que el de Machado, igual que los gobiernos anteriores, desde el inicio de la supuesta República Independiente hasta el sol de hoy. O sea, Fidel estaba programado para ser un controlador de población, como habían sido los presidentes anteriores. ¿Qué pasa? Que cuando ellos se llevaron la mala impresión de que Batista se saltó los pasos de la agenda y cogió el presupuesto de Cuba para desarrollar el país, la infraestructura del país, ellos decidieron que no podían arriesgarse más a perder su experimento, porque si Cuba subía de valor, la moneda cubana iba a tener más valor otra vez que el dólar, y entonces se iba a comerciar otra vez con pesos cubanos. Había muchos comerciantes que, como dije antes, por ejemplo, vamos a mencionar Hershey, que Hershey plantó varios centrales azucareros en Matanzas, creó, o sea, gracias a él se le puso el nombre de un barrio que él creó, él le pagaba las universidades a los hijos de los trabajadores, él le pagaba los hospicios y los hospitales y la atención médica a todas las personas de su batey. El batey es la gente que trabaja para la central, para los que llegaron nuevos. Y Hershey hizo muchas obras sociales. Él desarrolló instalaciones de agua, él desarrolló un pueblo entero que se llama Hershey, que incluso las casas tenían cierto lujo para la clase obrera de la época, porque él se preocupó socialmente de levantar a la población que trabajaba en su negocio y todos sus familiares y descendientes. De hecho, hasta el sol de hoy hay gente que dice que cuando eran jóvenes estudiaron gracias a Hershey, porque Hershey también repartía subvenciones para becas y estudios de personas de Cuba que tuvieran alguna habilidad notable o algo de eso. Entonces, como Hershey, muchos empresarios norteamericanos, deportistas, artistas, se empezaron a intentar establecer en La Habana o en Cuba, porque el dinero cubano era mucho más negocio, los impuestos en Cuba eran mucho más bajos que los Estados Unidos, y en realidad tenía muchas más protecciones comerciales. Entonces, ¿qué pasó? Que la agenda, en el mismo momento que puso Fidel, dejó que entrara comercio con los Estados Unidos, creo que hasta 1962 o 63, y después es cuando radicalizan el sistema de destrucción masiva, que le dicen a Fidel que empieza a hacer autoatentados, como el de la Cubre, de Levantán, que todos son autoatentados. Nunca los Estados Unidos gastó un medio en hacer un atentado en Cuba, porque ustedes saben que si el poder de Estados Unidos hubiera gastado 40 centavos en hacer un atentado en Cuba, el desastre todavía no nos hubiéramos recuperado. Porque no sé si se dan cuenta que Cuba es un papelito mojado al lado de los Estados Unidos. Todo el chauvinismo ese que le han metido a los cubanos en los discursos, que nosotros sí, David contra Goliat, el imperio aprieta un botón y se desaparece Cuba completa. Entonces los cubanos tenemos que meternos eso en la cabeza. Que todo ese chauvinismo y todo ese nacionalsocialismo que nos impartieron, eso es nacionalsocialismo. Mira, los niños saludando así, patria o muerte, eso es nacionalsocialismo, señor. Eso es educación nazi socialista. Recuérdense, yo lo digo así como un guajiro, con falta de ortografía, recuérdense que los rusos, el Partido Comunista Ruso y el Partido Nacional Socialista de los alemanes,
se aliaron y eran uno mismo en un principio para atacar Polonia. Después, por discusiones territoriales, fue que se volvieron enemigos y fueron uno contra el otro. Y ahí la élite aprovechó y dijo, qué bueno que el mal se dividió en dos. Así podemos dividir en dos toda la política mundial. Por eso tienes un partido de izquierda tirando para comunista o de derecha tirando para fascista, cuando estoy hablando de extremos. Por eso es que toda la política está binaria. O sea, en casi todos los países del mundo hay dos partidos que siempre tocan uno, toca el otro, toca el otro, pero son exactamente lo mismo. Excepto como en algunos casos históricos que estoy viendo ahora, como por ejemplo el presidente de Argentina, Milei, o el presidente de El Salvador, Bukele, que parecen ser cabezas pensantes, parecen ser personas que van contra la agenda de la destrucción mundial. Parece ser, pero es que yo no sé si eso es una nueva modalidad de enganche, porque las personas ya están quemadas de saber de que todas las sociedades son bipartidistas, todas están artificialmente partidas en dos para que tú tomes partido de un lado o de otro. Y al final todos los gobiernos del mundo siguen las leyes de los de arriba, los de la élite. No, o sea, ningún gobierno crea nada, ni mejora nada. En realidad llevamos ¿cómo se llama? Varias décadas de decadencia, varias décadas de destrucción moral, varias décadas de destrucción de la moneda, varias décadas que vamos caminando hacia atrás. Y es por esto, porque a toda costa ellos necesitan que se acabe la población que ellos no necesitan. Ellos no podrían soportar un conflicto ahora entre civiles y fuerzas militares, porque los civiles son más que los militares por millones y millones y millones. Entonces ellos necesitan bajar la población civil para que sea todo más fácil controlarlo. Porque si ya ellos tienen dinero para gastar en más o menos 8.000 millones de vidas siguientes, ellos lo único que necesitan es seguridad. Y la seguridad a veces tú no la compras ni con todo el dinero del mundo. Me imagino que eso es lo que haya dicho Ceausescu cuando lo arrestaron en el aeropuerto, en Rumanía. Pero lo que quiero decir es que Cuba era un competidor muy fuerte con los Estados Unidos. Llegó un momento en que masas corruptas de la política norteamericana y de la sociedad norteamericana, mencionemos a Meyer Lansky, por decir algunos, ya tenían pensado un desarrollo de casinos y volver a Cuba una potencia turística tremenda. O sea que si Cuba llega a desarrollarse, pues Miami fuera la nube de mosquitos con los 4 viejitos jubilados de arriba que los tiran allá a esperar que se mueran, y Las Vegas sería el sitio donde la gente fríe los huevos con saliva, porque lo único que va a tener es sol. Pero se detuvo el crecimiento del competidor americano, y ya ellos previeron ya en el 59, ya estaban previniendo ya quitarle respaldo al dólar, y entonces tenían que destrozar a los países que tuvieran la moneda potente, y eso fueron Puerto Rico, y el peso de Puerto Rico también tenía poder también. Bueno, eso los puertorriqueños lo saben y me lo pueden explicar mejor de lo que yo sepa. Entonces ahí también vino que la CIA, a la vez que implantó líderes, como fue Fulgencio Batista, después Fidel Castro en Cuba, también eliminó líderes. La CIA eliminó líderes cubanos. De hecho, de cuajo, quitaron al presidente que salió electo después que Batista, que nadie sabe el nombre y no lo voy a decir, a ver si alguien se acuerda. Y me lo ponen aquí abajo en los comentarios. También eliminó físicamente personas que no le convenían. Incluso la CIA eliminó personas que estaban del supuesto bando de izquierda de Fidel, porque la CIA mandó a Fidel, a través de los hermanos La Guardia, que ejecutaran a Allende. La CIA también mandó a Fidel que ejecutaran a Chávez. También Fidel ha mandado a ejecutar, porque Fidel es un matón, señor. Fidel no es la persona que ustedes creen. Hagan los discursos que dicen, no. Es un matón a la mierda, es un gángster. A Fidel lo conoció la CIA por el Bogotazo, porque lo mandaron ahí a Colombia de matón, de asesino, porque Fidel era un aprendiz de matón, un niño malcriado, un niño mimado, malcriado, pataletero, que andaba con una pistola en la universidad porque su padre era Ramón, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama el padre de Fidel Castro. Entonces Fidel también tenía muchos vínculos familiares con la familia de Batista, el presidente del país en ese momento, y por eso él andaba en un carro en la universidad mostrando la pistola, echando guapería. Entonces ningún partido lo quería, ni el Partido Ortodoxo, ni este de Julio Antonio Mella, ni nadie lo quería, ni José Antonio Echevarría, nadie, el directorio del 26 de julio, nadie de esa gente quería a Fidel, porque sabía que Fidel era un gante, que era hijo de rico, malcriado y pataletero y bastante abusivo, que Fidel, la única escaramuza que tuvo con el arma de fuego en la Universidad de La Habana fue que le dio un tiro a un viejito custodio porque no lo dejaba entrar con el carro para dentro de la universidad, porque en ese día no se podía entrar los carros dentro de la universidad, pero él quería entrar con su carrazo allá a especular, con su pistolón, y él es guapo y no sé qué, y entonces le dio un tiro en el pie a un viejito ahí que era custodio de la universidad. Esa es la única escaramuza que ha tenido Fidel con armas de fuego con alguien, porque ya después ni la cierra, ni en ningún sitio, ni tiró ni un tiro, ni se acercó a un combate, ni nada. Al contrario, él se sabe, él como dice, no sé si te acuerdan, los muñequitos esos de Tusa Kutusa, que dice, Tusa Kutusa es un animal feroz, solo se escapa de él quien cornee, quien no sé qué, quien patalea, y al final dice como una moneda chiquitica, dice, y quien sepa esconderse como es debido. Ese era Fidel Castro. El Fidel Castro sobrevivió hasta nuestros días, porque además era bastante tope, porque supo esconderse como es debido. Y entonces, la historia, señores, desde el lenguaje está trozada para que yo no pueda explicarle realmente, además de mi cerebro que está scrambled. No puedo explicarle realmente con todos los datos. Como que estoy haciendo yo hablando de esta cosa, a ver si algún día los cubanos saben por dónde le entra el agua al coco, para iniciar una supuesta liberación de Cuba desde cero, de donde tiene que ser, que debe ser desde la independencia real, no desde una agenda que está destruyendo al mundo entero. Los cubanos tienen que aprender esto que yo estoy contando aquí, señores, que todos los gobiernos de Cuba, de Castro, de Batista y todo eso fueron instaurados por un programa de degeneración de la CIA contra Cuba. Castro fue un agente de la CIA perfecto, y su función fue acabar con la industria, con la creatividad, con la esperanza,
con la productividad, con la economía, con el dinero, con la medicina, con el país entero. El trabajo de Fidel fue peor que si hubieran lanzado 100 bombas atómicas, y ustedes que han visto cómo están las ciudades en Cuba cayéndose a pedazos, lo saben de memoria, señores. Un hombre que tiene, bueno, que tenía, porque supuestamente se murió, billones y billones y billones en el Banco de Inglaterra, que es donde directamente le pagan su salario. Un hombre que mandó todo el oro de las bóvedas de Cuba a ser depositados en Banco de Inglaterra, porque Inglaterra son los amos de los Estados Unidos, y los Estados Unidos es la subcolonia que tiene la colonia de Cuba y Puerto Rico a su servicio para su experimento de desarrollo y destrozo y control mundial. Entonces, ellos escogieron destruir estos países básicamente porque le hacían competencia, y ya ellos previeron que cuando ellos le quitaran el soporte de metálico al dólar, no podía haber ningún país que tuviera una moneda con soporte metálico. Y si ese país tenía una moneda con soporte metálico, o lo metían en una guerra tremenda, o le metían una cantidad de narcotráfico para adentro, que eso es también una creación de la CIA. Me van a decir ustedes que los guajiros iban a descubrir el proceso químico de la creación de la coca cuando ellos solo masticaban la soja. O sea, un tipo que mastica una va a decir, coño, vamos a coger esto y vamos a mezclarlo con tantos ácidos, tantos productos, y vamos a hacer todo esto, y vamos a no sé qué, y vamos a blanquearlo, y vamos a no sé qué. Eso es un proyecto iniciado en un laboratorio bastante sofisticado que estudió eso, para después regar la coca en toda Latinoamérica, crear todos los narcogobiernos para que Latinoamérica no levante cabeza nunca. Eso fue lo mismo que le hicieron los indios le empezaron a dar en copa que se mataran entre ellos mismos. Bueno, pues a Latinoamérica le damos cocaína para que destrocen entre ellos mismos, y ya está, ¿entiendes? Todo eso son métodos calculados de ellos para controlar la evolución humana, la evolución del pensamiento, el conocimiento humano. Nosotros nos quedamos atascados. Date cuenta que la revolución industrial, el desarrollo industrial, tú te pones a mirar en cuántos años pasó, creo que en 4 o 5 años llegamos al tope de la revolución industrial, y a partir de ahí lo que hemos estado es obcecados con los medios, con las películas, con las actrices, con el fútbol, y ya no, la tecnología no se ha desarrollado mucho más. De hecho, la tecnología que se ha desarrollado ni siquiera está patentada a nombre de los humanos, como es la fibra óptica, las luces LED, esas cosas. Eso es otro cuento, a nombre de quién están patentadas esas cosas, porque eso ni siquiera lo crearon los humanos. Pero bueno, creo que si no están preparados ni para entender la historia de Cuba, porque ni yo mismo la entiendo, menos vamos a estar preparados para lo que temite que acabo de tocar por arriba ahora. Ya he hablado demasiado, este video está demasiado largo, ya a ver si todo que sea en cámara rápida le cabe, pero espero haber respondido con tremenda perra muela, porque Estados Unidos, bueno, Inglaterra envió a Estados Unidos a que destrozara Cuba y Puerto Rico, previo a que ellos le quitaran el soporte a su moneda, para que Cuba y Puerto Rico no pudieran sin competir con la moneda de los Estados Unidos, y mucho menos con la moneda de Inglaterra. Es una de las causas.